En el corazón de las Islas Frías, donde las turbulentas aguas del Océano Pacífico golpean las costas rocosas y los vientos helados traen el aliento del Ártico, vivía un pueblo cuya historia es un misterio envuelto en la niebla de los siglos. Se llamaban a sí mismos Ainu, que significa simplemente gente, pero su aspecto y costumbres eran sorprendentemente diferentes de los pueblos vecinos, lo que dio lugar a muchos interrogantes y leyendas. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los pueblos asiáticos, los hombres Ainu llevaban una barba espesa y poblada, considerada símbolo de valor y fuerza. Se rumoreaba que estimulaban deliberadamente su crecimiento con aceites y decocciones especiales. ¿Quiénes son los Ainu? Descendientes de una antigua y poderosa civilización que dejó su huella en la historia, o portadores de un conocimiento único, perdido para el resto del mundo, conectado con la naturaleza y los espíritus? ¿Por qué la cuestión de su origen sigue siendo objeto de encarnizados debates entre científicos e historiadores, convirtiéndose en un auténtico rompecabezas científico? Por ejemplo, los estudios genéticos muestran similitudes genéticas inesperadas entre los Ainu y algunos pueblos europeos, como los vascos y los finlandeses, lo que confunde aún más la situación. ¿Qué se esconde tras sus espesas barbas? Los misteriosos tatuajes alrededor de la boca de sus mujeres, que se consideraban no solo una joya, sino también una especie de pasaporte que indicaba la pertenencia a un determinado clan, y los extraños rituales, casi místicos, asociados al culto de las fuerzas de la naturaleza. Quédese con nosotros y levantaremos el velo de misterio sobre este fascinante pueblo cuya cultura está al borde de la extinción, pero que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia antigua y de los vínculos entre diferentes culturas. Estudiaremos sus tradiciones, costumbres y creencias, e intentaremos comprender cómo consiguieron sobrevivir y preservar su identidad en condiciones duras y bajo la presión de vecinos más fuertes. Hoy nos familiarizaremos con los Ainu, los habitantes autóctonos de Sajalín, las Islas Kuriles y el Hokkaido japonés, un pueblo que ha vivido en armonía con la naturaleza salvaje durante siglos y ha creado una cultura única e inigualable. Se sabe que los Ainu, a diferencia de sus vecinos, no construyeron grandes ciudades ni crearon complejas formaciones estatales. Preferían vivir en pequeñas comunidades de varias familias en modestos asentamientos a lo largo de ríos y orillas del mar, donde había suficiente pesca y caza para subsistir. Los Ainu no tenían una lengua escrita en el sentido habitual de la palabra, pero transmitían sus conocimientos e historias de generación en generación de forma oral, a través de cuentos, leyendas y canciones. En este video trataremos de entender quiénes eran los Ainu, de dónde venían, cómo vivían y en qué creían. Aprenderemos que los Ainu eran capaces de fabricar telas con fibras de ortiga y piel de pescado, creando prendas resistentes e impermeables ideales para climas duros. Sus flechas estaban lubricadas con veneno de acónito extraído de plantas locales, lo que las convertía en armas mortíferas. Eran excelentes navegantes y pescadores, y sabían orientarse en el mar por las estrellas y las corrientes. La cuestión del origen de los Ainu es un complejo problema científico en el que trabajan antropólogos, genetistas, lingüistas e historiadores de todo el mundo. Existen varias hipótesis principales que intentan explicar el origen de este misterioso pueblo. Una teoría sugiere que los Ainu descienden de antiguos caucasoides que emigraron de Siberia hacia el este hace varios miles de años. Otra los relaciona con la antigua población del sudeste asiático, que podría estar emparentada con los australoides, y la tercera sugiere que los Ainu descienden de la antigua población de las islas japonesas, que existía antes de la llegada de los antepasados de los japoneses modernos. Los Ainu tienen la piel clara, el pelo ondulado, barba espesa en los hombres, vello corporal bien desarrollado. Todo esto los distingue de los asiáticos. Por ejemplo, muchos científicos observan que los cráneos de los Ainu presentan similitudes con los de los antiguos europeos del Paleolítico, lo que constituye uno de los argumentos a favor de la hipótesis del origen europeo. Y la lengua Ainu no está relacionada con ninguna lengua conocida en el mundo, lo que presenta un misterio lingüístico. Por ejemplo,
La lengua Ainu tiene palabras para designar la nieve, el hielo y otros fenómenos asociados al clima frío, que están ausentes en las lenguas de los pueblos vecinos, lo que indica que los Ainus han vivido en condiciones duras durante mucho tiempo. La historia de los Ainu no solo trata de disputas sobre sus orígenes, sino también de su cultura única, estrechamente ligada a la naturaleza y a creencias ancestrales. Los Ainu eran hábiles cazadores, pescadores y recolectores con un excelente conocimiento del comportamiento de los animales y las propiedades de las plantas. Eran capaces de sobrevivir en condiciones duras y de encontrar alimentos en los lugares más inaccesibles. Sus casas estaban construidas con juncos, madera y tierra, y estaban bien adaptadas a los fuertes vientos y a los inviernos nevados. Los Ainu rendían culto a las fuerzas de la naturaleza y creían que había espíritus, Kamui, que vivían en el mundo que les rodeaba. Creían que los espíritus habitaban las montañas, los ríos, los bosques, los animales, las plantas e incluso los objetos. Un ritual importante era la fiesta del oso de Yomnate, que se celebraba para venerar al espíritu del oso y asegurar el éxito de la caza en el futuro. Por ejemplo, antes del sacrificio, el oso era alimentado con la mejor comida, decorado con cintas y tratado con respeto, pidiéndole que transmitiera sus peticiones y deseos a los dioses. Los Ainu creían que el espíritu del oso regresaría a los dioses y les pediría bienestar y prosperidad. Los Ainu confeccionaban ropa con piel de pescado, corteza de árbol, pieles de animales y plumas de aves, creando prendas bellas y funcionales. Por ejemplo, una figura tallada de un búho o un oso se colgaba sobre la entrada de la casa para ahuyentar a los malos espíritus. La lengua Ainu es un tesoro lingüístico que, por desgracia, está al borde de la extinción. No está emparentado con ninguna lengua conocida en el mundo y sus orígenes siguen siendo un misterio. En la actualidad, la lengua Ainu solo es hablada por un pequeño grupo de personas, en su mayoría miembros de la tercera edad, pero la memoria de la lengua Ainu pervive en cuentos, leyendas, canciones y leyendas que se transmiten de boca en boca. Por ejemplo, los Ainu creían que las palabras tenían poderes mágicos y las pronunciaban con especial cuidado para no traer desgracias. Los Ainu llaman a su tierra Ainu Mosir, la tierra del pueblo, subrayando su conexión y derecho a este territorio. Su lengua refleja su cultura y visión del mundo, su respeto por la naturaleza y su creencia en los espíritus. Por ejemplo, la lengua Ainu tiene muchas palabras que describen diferentes especies de peces, plantas y animales, lo que demuestra su profundo conocimiento del entorno natural. La historia de los Ainu ha sido compleja y trágica. Durante siglos lucharon por su libertad e independencia contra japoneses y rusos que reclamaban sus tierras. Como resultado de las guerras, los conflictos y la colonización, los Ainu perdieron gradualmente sus territorios y se encontraron bajo el dominio de estados extranjeros. Bajo la influencia de la cultura japonesa y rusa, su modo de vida tradicional cambió. Por ejemplo, el gobierno japonés prohibió a los Ainu hablar su propia lengua, vestir ropas tradicionales y practicar sus oficios tradicionales. Muchos fueron obligados a adoptar nombres y apellidos japoneses y a convertirse a la cultura nipona. Los Ainu tenían un elaborado sistema de tatuajes, sobre todo las mujeres. Los tatuajes faciales mostraban la afiliación al clan y el estatus. Los tatuajes se aplicaban con un cuchillo afilado y un tinte hecho de corteza de árbol y hollín, y el proceso era muy doloroso. Los Ainu creían que el mundo estaba hecho de los restos de un pez gigante y que los terremotos se producían cuando el pez se movía. Sabían hacer barcos ligeros y resistentes con corteza de abedul, que utilizaban para pescar y cazar animales marinos. Los Ainu conocían muchos presagios relacionados con el clima y el comportamiento de los animales, y eran capaces de predecir la llegada de tormentas y terremotos. Por ejemplo, si las gaviotas vuelan bajo sobre el agua y gritan, pronto habrá tormenta. Si las hormigas empiezan a construir activamente un hormiguero, el invierno será crudo. Así pues, hemos aprendido un poco sobre los Ainu, un pueblo con una historia misteriosa y una cultura única.
Conocimos sus orígenes, costumbres, tradiciones, lengua e historia. Hemos visto cómo vivían en armonía con la naturaleza, cómo luchaban por su libertad y cómo intentaban preservar su identidad. Si te ha interesado este vídeo, pon un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas entregas dedicadas a la historia de diferentes pueblos del mundo. Comparte este vídeo con tus amigos y conocidos para que más gente conozca a los Ainu y su increíble historia. Y en los comentarios escribe qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia de este pueblo y qué preguntas te han quedado después de ver este vídeo. Estaremos encantados de leer tus comentarios y responder a tus preguntas. Gracias por tu atención. Hasta pronto.